¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy grabando la sesión que tuvimos hace un momento de inteligencia emocional y pues me da gusto podérselas pasar por este medio ya que no lo pudimos grabar en Zoom por cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero aquí estamos, la estoy a punto de grabar. Sé que algunas cosas se pierden en el camino, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera. Cuando estaba pensando en esta clase, y se los decía yo hace un momento a las personas en la clase en vivo, en por qué un cristiano debía tomar clases de inteligencia emocional, algo de lo que les hablaba es de que somos espíritu, alma y cuerpo. No somos solamente físico o no somos solamente espíritu. También hay una parte de nosotros que es la psique, que son las emociones, los sentimientos, las decisiones que tomamos, que están en nuestra alma y que son parte importante. Y si bien nuestra fe no está puesta en la ciencia, nuestra fe está puesta en Dios. Sin embargo, la ciencia fue dada por Dios desde tiempos antiguos para poder traer una opción, más bien, más que una opción, para poder facilitar las cosas, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, el caso uh, de Eliseo, cuando tenía esta escuela de profetas, en donde Dios le da ciencia de cómo sacar esa hacha que se fue. Si ustedes recuerdan esta escena de Segunda de Reyes, en donde se le va el hacha y este hijo de los profetas que no tenía dinero, la había pedido prestada para poder hacer algunas cosas en el campo y resulta que pues ahora tenía miedo de no poderla regresar y el profeta la hace flotar con solamente tocarla. Porque aplicó de alguna manera la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y entonces personas fueron usadas, por ejemplo, cuando, cuando Pablo le da consejos a Timoteo de que el ejercicio físico en poco es provechoso, pero no dice que no sea provechoso, sino que es en poco, que no es tan importante como otras áreas como la piedad. Pero sin embargo también le habla en esta misma carta en primera de Timoteo que tome un poquito de vino para sus afecciones, a sus afecciones estomacales, ¿verdad? Pues lo decía yo creo por experiencia, porque por lo que se lee en los hechos, Pablo también tenía algunas afecciones en su cuerpo y parece que es la manera en que lo controlaba. Entonces, entre las personas que acompañaban por mucho tiempo a Pablo fue el doctor Lucas, quien ejercía la medicina y le apoyaba en este sentido. Entonces, no creo que Dios esté peleado con la ciencia. Yo creo que más bien no logramos entender cuál es la prioridad y ese es el problema cuando empezamos a poner por prioridad otras cosas antes que a Dios. Pues precisamente esta clase no es para poner en prioridad a nadie, sino para entender lo que son la parte de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y decíamos entonces, el espíritu es esta parte de identidad, es esta parte en donde la, la esencia misma de Dios en nosotros es extendida a través del soplo que vemos en Génesis 2, como Dios sopla sobre el hombre, insufla, dice, es la palabra que usa en el original, en el hebreo, para expresar lo que Dios está haciendo. O sea, está inflando al ser humano, le está dando aire. Y este aire es como se traduce la palabra espíritu, como aire, como vida. Es algo que no vemos, pero que sí lo podemos percibir, lo podemos sentir. Asimismo es el espíritu, es algo que está en nuestro ser y que le da identidad, que le da peso, que le da vida a nuestro ser. De ahí viene nuestra identidad. La manera en que expresamos nuestra identidad es a través del alma, que es a través de las emociones, los sentimientos, las decisiones que tomamos. Lo ideal es que exprese el alma lo que siente el espíritu. Sin embargo, ha estado sucediendo lo contrario, que el espíritu está expresando lo que siente el alma. Y precisamente trata de todas estas clases de volver otra vez al diseño original de Dios, al orden que Dios propuso desde el principio. Y entonces, bueno, inteligencia emocional trata sobre este tema precisamente, cómo tratar con esta área de nuestro ser, que son las emociones y que por causa
de la ignorancia, por causa de la falta de intención del cuerpo de Cristo de entender estos temas, hemos estado perdiéndonos de grandes tesoros que Dios quisiera darnos. Y bueno, quiero agradecer públicamente a Anaí Giselle Medina Jiménez, la psicóloga, por hacernos partícipes de estos estudios y por permitirme darlo. Ya yo se lo comenté en alguna ocasión que nos vimos, que perdón, que de repente yo lo estaba impartiendo y me comenta que ya pues ya lo tiene un poquito más actualizado. Yo he tratado de actualizarlo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a lo que he estado investigando. Por supuesto que esto está basado en una bibliografía que si alguno está interesado se lo puedo pasar por WhatsApp, toda la bibliografía, para que puedan checar los libros. Uno de los libros que se hace ahora sí que necesario poder revisar para poder entender este tema es el libro de Daniel Goleman, que se llama La inteligencia emocional. Está editado en el 2001, que es cuando nosotros lo revisamos. Entonces, este tema de la inteligencia emocional es básico para nosotros como cristianos, poder tratar con las emociones de forma correcta y adecuada. De otra manera estaremos bregando con situaciones de inteligencia emocional, de emociones, de manera desmedida, ¿verdad? Y precisamente eso es de lo que quiero comenzar hablando. Aquí, aunque nuestra hermana Anaí nos muestra algunos ejemplos de cómo ella fue que llegó a la conclusión de que tenía que enseñar sobre este tema tan importante, sin embargo yo quiero hablarles sobre mi propia experiencia, porque creo que es la mejor manera que tenemos de hablar acerca de cualquier verdad, hablando de nuestras propias experiencias. Yo creo que personas como Pablo Cancino o como algunos otros grandes predicadores, mis maestros de la palabra, su parte es hablarnos sobre la parte científica de estas situaciones, desde las neurociencias, cómo tratarlo desde la psique, cómo tratarlo desde los neurotransmisores y todas estas cuestiones más científicas. Pero a mí creo que mi parte es hablarlo desde una forma más vivencial, y aunque lo estudio para poderlo enseñar, sin embargo, lo fuerte mío es la parte vivencial, y por eso siempre pongo ejemplos acerca de mí mismo, porque creo que es la mejor manera de enseñarlo, desde mi trinchera, ¿verdad? Ahora, entre las situaciones que viví, fue que cuando yo llegué a Cristo, por ahí por el año 93, me encontré con una situación. Se decía que era malo que alguien se entristeciera en el cuerpo de Cristo, que siendo cristiano expresara sus emociones. Pareciera que el alma fuera pecadora y terrible. Y entonces yo aprendí muy temprano en mi cristianismo que expresar tus emociones era malo. De por sí, desde mi casa se nos enseña culturalmente, no nomás creo que en mi casa, sino en México, que un hombre no debe expresar sus emociones, y yo siempre pues fui muy afeminado de niño. Entonces tenía miedo a expresar mis emociones por lo que otros fueran a pensar de mí, por lo que fui evitando expresar mis emociones cada vez más. Y eso me llevó entonces a frustrarme, a expresarlas de forma inadecuada. Yo recuerdo que llegué a tener ataques de ira cuando era un niño apenas. Recuerdo, el que más recuerdo es a los 8 años, que no recuerdo la razón por la que me enojé todavía, pero sí recuerdo lo que sucedió. Recuerdo que mis tías, más bien mi tía, mi mamá, mis hermanas, mi abuela, trataban de contenerme, y era tanta mi ira que entre todas ellas, y todas ellas son mujeres bragadas, mujeres fuertes, no podían conmigo porque estaban mis emociones desbordadas. Pero eso era a causa de que se me enseñó a no expresarlas de forma adecuada. Y entonces cuando fui creciendo las expresé de forma inadecuada. En mi caso muy particular, cuando ya crecí, como me decían que enojarse era malo, entonces lo que yo trataba era de expresarlo a través de otras maneras, y comencé a desarrollar falsos refugios. ¿Qué son falsos refugios? Pues son esos lugares a donde acudo y donde yo me siento seguro, y que al final lo único que es un lugar donde se convierte en mi cárcel. Y desarrollé muchos falsos refugios, como la televisión, el sexo ilícito, la masturbación, y otros muchos más. Fantasías no mediamente eróticas, sino
fantaseaba con un mundo exterior, todo el tiempo estaba imaginando cosas y decían que era distraído, pero en realidad es que siempre estaba fantaseando, ¿verdad? Entonces, de historias como la mía está llena el mundo. Todo el tiempo vemos situaciones así alrededor del mundo, alrededor de todos los días en la vida, de gente que no sabe cómo expresar sus emociones y se les desbordan, ya sea que es con demasiada ira, porque es una de las emociones que más identificamos como negativas, la ira, o con demasiada tristeza al punto de, 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 este, de una tristeza crónica que puede convertirse con el tiempo en depresión y otras muchas afecciones que ya son más graves, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros, sino también convivimos con otras personas que también, igual que nosotros, reprimen sus emociones, se las guardan, viven cargando sus emociones, perdón, depositándolas en alguna parte específica del cuerpo y eso trayendo consigo consecuencias como enfermedades psicosomáticas. Hay una ley humana natural que quiero que entendamos. Una vez que entra una emoción, tiene que salir. No hay tal como una emoción no expresada. Las emociones siempre se van a expresar de forma adecuada o inadecuada, de manera sabia o de manera insensata, pero van a salir. Y las emociones no son un problema, las emociones son simplemente mensajeros que son enviados por nuestros neurotransmisores, por nuestra alma, si usted lo quiere entender más desde el punto de vista cristiano, evangélico, por nuestra alma para poder decirnos que algo sucede en nuestro interior, que algo le afectó a nuestra psique, que algo le afectó a nuestra alma. Y entonces estos mensajeros lo que tratan es de decirte lo que sucede. Pero si tú haces como estas películas en donde vemos que matan al mensajero, junto con el mensaje lo destruyen porque no les gusta lo que están trayendo, entonces estás siendo insensato porque estás matando a quien te está dando la solución. Entonces, si no sabes por qué caes en crisis emocionales, si no sabes por qué te vinieron enfermedades físicas que no le hayas alguna razón de ser, ya que si te cuidabas, si se te desbordan las emociones y no tienes control sobre ellas, pues este es el taller para ti, porque vamos a aprender juntos cómo tratar de manera adecuada con nuestras emociones. Ahora, lo dicho anteriormente sobre las emociones, de que las emociones se tienen que expresar de una manera o de otra, que de alguna manera salen, una manera desde el momento en que entran, tienen que expresarse, salir de alguna manera, entonces entendemos algo, que no fuimos hechos para acumular grandes cantidades de emoción en nuestro cuerpo. Cuando esto sucede, los químicos de nuestro cerebro comienzan a alterarse y los neurotransmisores empiezan a enviar señales por donde quiera y entonces viene precisamente el estrés, la depresión, la tristeza y algunos otros problemas físicos que tienen que ver con raíces psicosomáticas como gastritis, estreñimiento, úlceras, cáncer, diabetes y etcétera, etcétera. Ahora, aunque tal vez puedes darte cuenta, porque tú conoces tu cuerpo mejor que yo, y nos hemos podido dar cuenta que muchas de las enfermedades o síntomas que tenemos sí tienen que ver con lo emocional. El problema radica en que no sabemos cómo sacarlas. O sea, si yo supiera cómo sacarlas, entonces no me estaría trayendo problemas. Pero como no sé cómo expresarlas, me está trayendo consecuencias en mi físico. Por un lado, hacemos una explosión en nuestras emociones y dañamos a quienes están a nuestro alrededor, generalmente a los que más amamos. O por otro lado, hacemos una implosión con nuestras emociones, que lo que provocamos es que en vez de que salgan, entren y adentro provoquen problemas y entonces vienen situaciones como las que describíamos hace un momento, como enfermedades físicas o enfermedades psiquiátricas. Entonces la inteligencia emocional justamente se trata de educar las emociones.
de sacar las emociones de la manera correcta, con las personas correctas, sin dañar a otros ni dañarnos a nosotros mismos. Hasta este punto lo que estoy intentando demostrar es lo intensamente necesario, más que importante, que es tratar con este tema de la inteligencia emocional entre los creyentes. El creyente, por ignorancia, ha creído que lo mejor es no expresar sus emociones porque entonces es un pecador inmundo, un cristiano que se enoja, un cristiano que se entristece, un cristiano que llora, aunque se esté despidiendo de un ser querido, es un pecador. Aunque yo sé que últimamente han estado cambiando las cosas en cuanto al pensamiento del cristianismo, sin embargo hay un gran sector de la sociedad cristiana que sigue creyendo en estas mentiras. Jesús era un ser emocional. Jesús, a ver si más adelante podemos hablar sobre ese tema. Lo voy a meter dentro del manual porque sí me es importante hablar sobre las emociones de Jesús. Pero así rápidamente para darle un pasón, cuando ustedes ven la muerte de Lázaro, Jesús lloró junto con todos los judíos por lo que le causó ver a sus amigos, a quienes él amaba, las hermanas de Lázaro, tan tristes, tan desesperanzadas, en el caso de Marta, ¿verdad? Que le reclama y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces vemos cómo Jesús expresó sus emociones también al punto de la cruz, ya cuando estaba a punto de ir a la cruz, un poquito antes ellos estaban en el huerto del Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, y está Jesús en esta parte privada con 3 de sus amigos más allegados, ¿verdad? Y él les está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba en una depresión total por lo que venía delante. Y es hasta que se fue al tiempo de oración, al tiempo con su Padre, que fue consolado por ángeles, que lo dice ahí mismo en los evangelios, específicamente si mal no recuerdo, en Mateo y en Lucas, en los demás, y en Juan es donde más nos expresan acerca de las emociones de Jesús. Juan es el que más nos expresa acerca de las emociones de Jesús y cómo él se siente también decepcionado porque sus amigos pues no iban a estar con él. Lo podía ver desde el momento en que los vio, que no estaban orando junto con él porque les era más importante su cansancio y su fatiga, ¿verdad? Entonces Jesús expresó sus emociones, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? El alma no fue hecha pecadora, el alma fue hecha por Dios y Dios la creó con el propósito de expresar lo que el espíritu percibía. Pero sin embargo, el alma, por la cuestión del pecado de Adán, desde ese tiempo y por las cuestiones culturales que han estado sucediendo en nuestra vida, está expresando las emociones como si ella fuera la ama y señora. Y el problema es que el alma no fue hecha para ser alma y señora, más bien el alma fue hecha para expresar lo que el espíritu sentía, percibía. Y de lo que se trata a través de estas clases es de traer cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Por eso les invito a conocer y adentrarnos un poco más en lo que es la inteligencia emocional y a experimentar el conocimiento propio, o sea, el autoconocimiento, una autoexploración emocional, a entrar en un mundo que es tan tuyo y que muchas veces no lo conocemos ni lo entendemos, así como las enfermedades gastrointestinales son tuyas y a ti te provocan problemas, a nadie más, así tan reales son las emociones. El problema es que no las estamos logrando identificar y entender a fondo, por lo tanto, porque no nos hemos echado un clavado muy adentro en nuestra psique, en nuestras emociones. ¿Qué emociones son las que se encuentran expresándose? ¿Tú le sabes de dar un nombre a tu emoción? En realidad el día de hoy, a través de la tarea que vamos a dejar y que ya la estuvimos un poquito desarrollando a través de la clase de vivo en Zoom, por cierto que les invito a que puedan meterse a la clase en vivo porque ahí pueden ver cosas que aquí no, porque aquí pues estoy solo, yo dando la clase y mi esposa haciendo sus propias situaciones y yo las mías, entonces no puedo yo dar una clase en vivo aquí, ¿verdad? Porque no tengo a personas. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que te invito entonces a que nos esforcemos en estos temas de la inteligencia emocional para conocernos a nosotros mismos y poder en esa autoexploración emocional entendernos y tratar las emociones correctamente y con eso llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, lo primero, nos enseña precisamente Daniel Goleman, que es el libro del que les hacía referencia al principio. Daniel Goleman, que en 1995 sacó la primera edición de su libro Inteligencia Emocional, nos dice que el primer punto a tratar en cuanto a cuestiones de inteligencia emocional es el autoconocimiento emocional, que es algo de lo que hemos estado hablando repetidamente a través de la introducción. Me acuerdo que hace algunos años atrás me di cuenta que yo era adicto a muchas cosas, adicto al sexo, era adicto a la televisión, adicto a muchas cosas. Y me tuve que preguntar a mí mismo, yo creo que más bien fue el Espíritu Santo preguntándome, ¿qué es lo que trataba de negar? ¿Qué trataba de ocultar a través de estas malas maneras de hacerlo? En el caso de Naí nos platica, para que se entienda un poquito mejor, sobre una persona que fue a consulta con ella y que comía y asaltaba el refrigerador cada vez que se sentía emocionalmente vulnerable. Y ella le preguntó, ¿qué emoción te estás tratando de comer al consumir toda esa comida? Y bueno, pues se quedó en upside, ¿verdad? Esta persona, al igual que yo, cuando me di cuenta que era adicto a muchas cosas, que tenía un apego emocional, que tenía excesivo a las personas, que mi manera de expresar mis emociones era por medio del sexo. Y cuando Dios trató conmigo todas esas cosas, me di cuenta de algo, que yo no estaba conociéndome a mí mismo y que mis emociones estaban dominando mis decisiones. Y que entonces, como mis decisiones eran emocionales, yo era una montaña rusa de decisiones, ¿verdad? A veces estaba arriba y a veces estaba abajo y a veces estaba tranquilo, pero de repente ¡shum!, hasta arriba y de repente hasta abajo. Si tú te identificas conmigo, este es el taller para ti, te lo vuelvo a repetir una vez más. Quisiera decir que solamente me sucedía a mí, pero tendremos que ser muy honestos en que hay varias personas como yo que estamos actuando así, omitiendo las emociones. No somos suficientemente enseñados, en este tema de la inteligencia emocional desde niños, y por lo tanto las negamos o las expresamos de más y creemos que eso es honestidad, sin darnos cuenta que estamos haciéndonos daño y haciéndonos daño a nosotros mismos. Es algo como, hace tiempo yo estuve viajando mucho y llega un momento en que pues te concentras mucho en lo que pasa con lo que está afuera, ¿verdad? Ves el paisaje hermoso, no sé si se han subido a un avión, pero quienes se han subido sabrán lo siguiente, que se ve hermoso y hay un punto en que se ven las nubes, no las grandes nubarrones que están en el cielo, pero sí una cierta formación de nubes, una cierta formación también de humedad que provoca una neblina, y luego se alcanza a ver las grandes ciudades, y si llegas de noche se ven las lucecitas como arbolitos de Navidad, precioso. Y bueno, estás pensando tanto en lo que sucede afuera que dejas de pensar en lo que sucede adentro. ¿Por qué razón no se cae el avión? Dejas de pensar en la turbulencia, pero el no pensar en ello no quiere decir que no sea real y que no esté sucediendo algo dentro del avión y que hay algo que rompe con las leyes de termodinámica y aerodinámica para poder estar en ese estado que no es natural para el hombre, que es volando sobre las nubes, ¿verdad? Sobre el cielo, en el cielo, tocando unas alturas inimaginables para nosotros naturalmente, ¿verdad? Pero la razón que no podemos nosotros, perdón, los primeros que desarrollaron todas estas leyes de aerodinámica y que permitieron que se rompieran las leyes naturales de la gravedad para poder
pues ahora sí que en un avión subir a esas alturas tremendas, pues tuvieron que preguntarse a sí mismos qué sucedía, cómo podían romper esas leyes, cómo podían ir en contra de lo natural para provocar algo sobrenatural, si así lo quieren llamar, ¿verdad? Bueno, pues la única manera fue con el conocimiento, y precisamente hoy estamos hablando de conocimiento, pero de un conocimiento diferente, de un conocimiento que habla sobre mi corazón, sobre mí mismo. Y nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si lo más importante entonces es guardar el corazón, entonces se hace más bien se hace de suma importancia el poder entender nuestro corazón. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Dios, que conoce todas las cosas. Por supuesto, en este punto tengo que decirles que necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Esto no es humanismo. No estamos hablando de alguna filosofía rara del Medio Oriente. Estamos hablando de simplemente la ciencia trabajando para poder ser más como Jesús. Y entonces, a través del Espíritu Santo, de una reflexión en Dios, de orar, de buscar a Dios, tú vas a poder profundizar muy, 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 muy adentro de tu corazón y entender tus propios errores. Yo te quiero preguntar entonces, ¿has guardado tu corazón? ¿Estás guardando tu corazón? ¿Qué es lo que cargas en ese corazón que es de donde manda la vida? ¿Y cómo te sientes con esa carga que estás teniendo ahí, que no te pertenece? Entonces, en este punto se acaba la parte teórica porque quiero entrar a la parte más práctica. En la clase hubo grandes participaciones, me gustaron muchísimo, pero yo se los voy a compartir pues aquí yo solo para enseñarles cómo se llenan las tareas que ya les mandé por medio del WhatsApp y que puedan responder esta clase. Ok, las instrucciones son las siguientes. Contesta la siguiente pregunta y ubica los números en la imagen del cuerpo. Entonces yo voy a tratar de contestar 4 de las emociones que aquí nos pregunta para enseñarles cómo se hace, ¿sí? ¿En qué parte del cuerpo sientes el amor? Y entonces ustedes ven en una lámina parecida a esta, ¿verdad? Perdón, que yo les pasé yo por medio de WhatsApp, en donde está el cuerpo humano, le van a poner numeritos en vez de ponerle pues el nombre de la emoción, o pueden poner colores como se los proponía yo en la clase de Zoom, donde le pueden asignar un color a cada emoción. En este caso, bueno, yo lo voy a llenar con numeritos para que se pueda entender un poquito más. Pero no lo voy a llenar, digo, pero que no quiero ahora sí que contaminar mi manual porque me está haciendo de mucha utilidad, pero yo se los voy a comentar en forma oral. Entonces la primera pregunta, la primera emoción sería, ¿en qué parte del cuerpo sientes el amor? Entonces respiro profundo para poderme concentrar, no tiene que ver nada con alguna técnica rara de filosofía oriental, no, simplemente para concentrarme. Y pienso en un momento en donde siento el amor. Y por ejemplo, alguien que me expresa mucho amor, pues es mi esposa. Cuando yo pienso en ella y en cuánto la amo, en qué parte siento el amor. Y bueno, pues yo logro identificarlo en mi pecho, logro identificarlo en mi estómago, en la parte de arriba, y en mis manos. Y de mi pecho pues sube como hacia acá. Entonces ahí pongo yo los numeritos, 1, 1, 1, ¿no? En donde todas las partes donde identifique. Ahora vamos a pensar en el miedo. Y para eso pues tienes que imaginarte en algún momento donde sentiste mucho miedo para poder identificar la emoción, ¿no? Cierras otra vez tus ojos, respiras profundo para relajarte un poco. Y entonces piensas cuando tuviste miedo. Lo siento mucho en la garganta, en mi pecho y en mi estómago. Ahí es donde siento mucho el miedo.
¿Dónde siento el coraje? Bueno, pues ya pongo el número 2, pues en miedo, ¿verdad? En mi garganta, en mi estómago, en mi pecho. ¿Dónde siento el coraje? Empiezo a pensar y cuando me enojo, siento la quijada se me pone dura, así. Y siento aquí en la boca del estómago. ¿Se fijan cómo estoy viviendo la emoción para poder identificarla? Pues yo le pongo 3 ahí en esa parte. ¿Dónde siento alegría? Cuando me siento muy alegre. Pues en mi cabeza, en la parte del estómago, en las manos siento alegría. Ya le pongo número ahí, el número 4. Ok. Entonces ya identifiqué dónde expreso mis emociones. Ahora paso a la siguiente tarea, a la siguiente página que les mandé, que es un pequeño cuestionario. ¿De qué te diste cuenta? Pues yo en mi caso, pues yo me di cuenta que necesito trabajar con mis emociones, que la razón por la que de repente me duelen ciertas partes de mi cuerpo es porque no estoy expresando mis emociones de forma correcta. Me di cuenta también que necesito ponerle nombre a cada emoción. Ok, ¿qué parte del cuerpo concentra la mayor parte de mis emociones? Y yo me di cuenta que mucho de mí se concentra en esta área, desde el pecho hasta la garganta. Entonces, y curiosamente yo sufro mucho de cuestiones de la garganta y tiene que ver entonces con cuestiones emocionales que están atoradas por ahí. En mi caso eso es lo que yo determino. ¿Qué determinas tú, verdad? Aquí se trata de tu propia experiencia. Disculpen que lo esté contestando de esta manera, pero es por la manera en que se están dando las clases. Aquí se trata de que tú contestes tus propias experiencias. Y por último, ¿qué señales físicas manda tu cuerpo cuando depositas esa emoción? Bueno, pues yo tengo alergias. Como se darán cuenta, hace rato que estaba estornudando y se me inflaman mucho las fosas nasales, se me inflama mucho la garganta, muchas veces tengo anginas y yo creo que tiene que ver con que no expreso mis emociones de forma correcta. Bueno, cosas como esas en la clase en vivo muchos se dieron cuenta y me dio mucho gusto porque hasta este punto es lo importante, que ustedes se den cuenta de cómo sus emociones afectan su vida diaria, su físico, su ánimo, sus decisiones y cómo es importante tratar con este tema. Quiero terminar diciéndoles que de lo que se trata entonces es de parecernos a Jesús y que al llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, lo que estamos es añadiendo a esta experiencia de ser como Jesús, el llevar los pensamientos a que se parezcan a los de Él. Yo les recomiendo que busquen momentos en la Biblia donde Jesús expresaba sus emociones y cómo las expresaba. Otro momento, por ejemplo, para ayudarles un poco en su tarea también, es cuando Jesús se enojó contra los cambistas que estaban fuera del templo y cómo ellos no lo entendieron, pero él estaba molesto porque el celo de la casa de Dios lo estaba consumiendo por dentro y él lo expresó, no se lo quedó, ¿verdad? Ahora lo expresó de forma correcta porque tampoco es que los dañó o los hirió, pero sí los sacó y sacó un látigo y tiró las mesas, mostrándoles que no era correcta la manera en que estaban haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces las emociones son parte de nosotros. El Padre en el Antiguo Testamento también se enoja, también se entristece, también se alegra, ¿verdad? También muestra esta actitud de amigo con sus amigos. Entonces, bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero les haya sido de utilidad y no olviden contestar sus preguntas para nuestra próxima clase y mándenme sus preguntas, sus respuestas más bien, sus experiencias de acuerdo a este taller por medio de WhatsApp para quienes no están pudiendo estar en vivo. Les amo mucho y me despido de ustedes hasta el día de mañana. Y estaremos viendo entonces esta clase de inteligencia emocional. A sus órdenes, Neftalí Flores Villagrana. Muchas gracias.